El plano cartesiano es la región que se forma de la intersección entre dos ejes o rectas numéricas. El primero de los ejes o recta numérica se le conoce como eje X, es el que está horizontal, y el segundo es el eje Y, es el que está en forma vertical. Al ser rectas numéricas, se les puede colocar números que pueden ser números que se encuentran dentro del conjunto de números reales, o pudiera ser cualquier otro conjunto de números. En este caso, en la figura que nosotros podemos ver aquí, pues nosotros podemos colocar en el eje X números positivos, números negativos, que pueden ser enteros o decimales, y en el eje Y igual, podemos colocar números positivos o números negativos, que también pueden ser enteros o decimales. En el caso del eje X, la numeración que se toma hacia la derecha es positiva. Por ejemplo, aquí nosotros tendríamos más 1, más 2, más 3, más 4 por aquí, por ejemplo, más 4. O pudiéramos tener más adelante más 6. No coloco todos los números porque no tengo tanta resolución, pero con esto nos damos la idea de que todos son positivos. Y del otro lado igual tenemos, por ejemplo, aquí menos 2. Después tendríamos por acá menos 5. Y esos son los números negativos. También en el eje Y hacia arriba, por ejemplo, aquí tendríamos más 3. Aquí tendríamos más 4. O más arriba tendríamos más 6. Y hacia abajo tendríamos menos 3, por ejemplo, aquí menos 3. Este sería menos 5. Este sería menos 7, por ejemplo. Y entonces, eh, con estos números nosotros podemos hacer pares de números a los cuales se les llama coordenadas. Al estar en el plano cartesiano se les conoce como coordenadas cartesianas. Por ejemplo, si hago un par de X con Y, tomando en cuenta el menos 5, por ejemplo, podemos tomar aquí el menos 5. Aquí está el menos 5 y lo uno con el más 3, que está en el eje Y. Ya tengo un par de coordenadas. Aquí, o tengo un par de números, uno es de X y otro es de Y. Aquí nosotros tenemos la coordenada menos 5, más 3. Si tomamos, por ejemplo, ahora más 4 en el eje X y tomamos menos 5 en el eje Y, tendríamos otra coordenada. Por ejemplo, aquí tengo el más 4. Déjenme colocar mejor la línea aquí. Tengo el más 4 y lo voy a unir con el menos 5 en Y. Entonces, este de aquí se le conoce también como coordenada, y en este caso es la coordenada más 4, menos 5. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, coloqué un punto. Este es un punto. Una coordenada por lo general hace relación a un punto. Un punto es una primitiva geométrica. De hecho, es la base de la geometría, el punto. Sin los puntos no podemos hacer ningún otro trazo, ninguna otra figura geométrica. Entonces es, digamos, la primera de las primitivas geométricas que podemos ver en la geometría y que se ocupan en el diseño. De hecho, existe una técnica que se llama puntillismo, donde se ocupan puros puntos para hacer dibujos. El punto es fundamental tanto en el diseño como en la geometría. Entonces nosotros aquí tenemos dos puntos. Tenemos el punto menos 5, más 3, o el punto que está denotado por la coordenada menos 5, más 3, y tenemos el punto más 4, menos 5. Recordemos que siempre primero va la X y después va la Y. Aquí, por ejemplo, esta es la X, esta es la Y, esta es la X y esta es la Y. Siempre va a ir primero X, después va a ir Y. Bueno, ¿qué podemos hacer con estos dos puntos dentro del plano cartesiano?
pues lo que se me ocurre hacer es la distancia entre los dos puntos. Podemos calcular la distancia entre puntos. En este caso vamos a calcular la distancia que va entre este punto menos 5, más 3 y el punto más 4, menos 5. Más o menos se vería así. Está un poco grueso, vamos a cambiarle el grosor para que no se vea tan grueso, pero la idea es calcular esta distancia que tenemos aquí. Esa es la distancia que nosotros queremos calcular. Muy bien, ¿cómo calculamos la distancia entre esos dos puntos? Bueno, resulta ser que ya existe una formulita para el cálculo de la distancia entre puntos que se basa en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos da perfectamente la fórmula. Entonces, aquí voy a colocar a manera de notación la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Entre dos puntos en un plano cartesiano. Se deduce a partir del teorema de Pitágoras. Bueno, no vamos a hacer aquí la deducción, pero lo que sí vamos a hacer es colocar la fórmula. Entonces se coloca, se puede colocar de muchas maneras. Se puede poner simplemente la distancia. En algunas ocasiones le llaman R, en algunas ocasiones le ponen D y le ponen paréntesis de P1 a P2, del punto 1 al punto P2. No importa cómo la nombren, siempre estamos calculando la distancia a través de la siguiente formulita, que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la fórmula. Ahora, pues lo primero que tengo que hacer para usar la fórmula es nombrar a mis puntos. En este caso, el primer punto, xy, le voy a llamar x1, y1, y al segundo punto le voy a llamar x2, y2. Pero puedo llamarlo al revés, puedo decir que el de arriba sea x2, y2 y que el de abajo sea x1, y1. Eso no va a afectar el resultado. Lo que sí es que tengo que tener mucho cuidado a la hora de sustituir en la formulita. Vamos a hacer aquí a un lado. Entonces la distancia es igual a, aquí voy a poner la raíz cuadrada, es una raíz grandota. Aquí está la raíz cuadrada. Voy a poner un paréntesis porque así dice la fórmula. Es importante el paréntesis. Este es un paréntesis grande. Bueno, y después va x2. x2 es más 4. Aquí le pongo más 4. Ahí está, más 4. Después la fórmula dice menos x1. Menos, porque dice la fórmula menos. Y x1, en este caso es menos 5. Hay que tener mucho cuidado. Aquí pongo otro paréntesis para indicar que va a haber un signo menos que viene de x1. x1 es menos 5. El primer menos era de la fórmula, pero el segundo menos es del número x1. Por lo tanto, tengo que colocar paréntesis. Coloco otro paréntesis que es el que abrió al principio. Fíjense cómo este paréntesis es de acá. O sea, aquí se cierra este paréntesis. Bueno, y el paréntesis que puse con el menos 5 es esa parte. Después la fórmula dice que debo colocar aquí más y otra vez paréntesis. Y coloco y2, en este caso y2 es menos 5. Aquí coloco menos 5. Menos porque la fórmula dice que coloque menos. Y después que coloque y1.
que en este caso es más 3. Como es positivo, ahí no debe de colocarse un paréntesis, no es necesario. Y eso al cuadrado. Yo aquí lo que acostumbro antes de hacer cualquier otra operación es multiplicar estos signos que tenemos aquí, estos dos signos, menos por menos. Entonces todo lo demás lo voy a escribir igual, no voy a cambiarle nada. La distancia es la raíz cuadrada de más 4, y ahora sí menos por menos es más 5. Fíjense cómo ya quité el paréntesis, ya ese menos por menos se convirtió en más. Y todo lo demás lo escribo igual, ahorita no hago más con los demás o números. Nada más era quitar esos signos. Ahora sí, lo que voy a hacer es sumar estos dos, más 4 más 5. Y aquí también se suman, aunque son negativos, se suman porque los dos son negativos. Entonces, aquí queda que la distancia es la raíz cuadrada de más 4 más 5 es más 9 al cuadrado, más menos 5 menos 3 es menos 8. Se suman, pero se deja el mismo signo menos, menos 8 al cuadrado. Y los elevamos al cuadrado acá, elevando al cuadrado queda 81. Ya no es necesario que le ponga el signo, más, y menos 8 al cuadrado es 64. Todo número que se eleve al cuadrado, no importa si es positivo o negativo, se convierte en un número positivo. Por lo tanto, ya tampoco es necesario que le coloque ni paréntesis ni signo. Y entonces ahora tengo que sumar 81 más 64, lo cual me da 145. Todavía tengo la raíz de 145. Y ahora sí, con la calculadora aplicamos la raíz cuadrada al 145 y eso nos queda 12.04. Y esa es la distancia entre los dos puntos que nos están dando.